Bienvenidos a una nueva conversación en EIF Solar. Aquí no repetimos lo que se dice en ferias, lo que se dice en la calle. Aquí no lucimos marcas, aquí lo que hacemos es hablar desde lo técnico, desde la experiencia, desde las preguntas que incomodan y hablamos claro, para entender sobre todo lo que funciona y cómo funciona este mercado. Hoy tenemos conmigo a Alex, que es responsable de canal y comercial para la zona noreste de España, y vamos a hablar evidentemente de lo que nadie habla, aparte de su marca, de todo lo que hay detrás. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación y vamos adelante, vamos con ello. Para empezar, simplemente preséntate pues, unos 30 segundos, quién eres, cómo has llegado hasta aquí y por qué estás ahora en SolarEdge. Muy bien, pues nada, yo soy Alex Villalongue, el responsable de canal para Iberia y responsable comercial para el noreste de España. Llevo tema de distribución, contacto con distribuidores, ¿no? Y también responsable comercial de la zona de Cataluña, de Baleares, de Aragón. Antiguamente llevé a alguna otra zona más, prácticamente la mitad de España, pero bueno, cuando el equipo fue creciendo, pues ya fuimos diluyendo un poco las responsabilidades. Y nada, contentísimo en SolarEdge, la verdad que es una empresa increíble en el sentido de que está innovando constantemente, ¿no? Y bueno, por eso sigo en SolarEdge. ¿Y cómo llegas tú a la industria fotovoltaica? Pues eso es una buena pregunta. Mira, fíjate que yo cuando pues llegué de la universidad, pues obviamente pues como todo joven estaba un poco perdido, ¿no? En el mundo laboral. Encontré una startup de energía solar allá en el 2019, justo cuando acaban de quitar el impuesto al sol, ¿no? Entonces yo ya quería ir a algún sitio donde hubiese un crecimiento, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este mercado tiene buena pinta, ¿no? Porque al fin y al cabo España es el país con más horas solares de Europa y dije, aquí no hay fallo, ¿no? Al menos que haya algún cambio político que nos lo impida, aquí no hay fallo. Y a partir de ahí fui creciendo, luego pasé a otra empresa también instaladora, eran empresas instaladoras estas dos empresas, y ahí aprendí a vender directamente a cliente final, ¿no? Entonces, bueno, pues cliente final hay de todo tipo, he visto de todo, he hecho de todo, he hablado, también he defendido otras marcas, ¿no? Porque en ese momento vendía pues otras marcas de inversores, también paneles, ¿no? Vendes un poco de todo. Y hace ya 4 años pues pasó el tren de SolarEdge y tuve la suerte de subirme, ¿no? Y entonces, bueno, desde entonces ha habido mucho cambio, ¿no? Yo cuando entré en SolarEdge éramos 4 personas. Justo yo y otra persona acabamos de llegar, con lo cual eran 2, pasábamos a 4 y ahora somos 11 personas, ¿no? Entonces el equipo ha crecido, ha desarrollado. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí, hasta hoy, hasta ahora mismo, ¿no? Qué bueno. Pues vamos a empezar directamente por la chicha. Venga, vamos para ¿De ello. verdad un optimizador de potencia, que al final es lo que vosotros defendéis aférrimamente en cada uno de los paneles, genera más producción o es otro truco de marketing? Muchísimas gracias por la pregunta, porque realmente hay que explicarlo bien. Cómo funciona el optimizador, ¿no? Y dónde está la magia del optimizador de SolarEdge, porque SolarEdge, para poner un poco de contexto, realmente SolarEdge en el año 2006 se originó la empresa y hasta el año 2008-2009 no empezamos a comercializar el producto, ¿no? Pero en el 2006 es cuando se desarrolló la idea, el concepto del optimizador, ya que vimos que había un problema con los paneles en serie, ¿no? Si tú tienes un mismatch, digamos, el mismatch lo llamamos o hacemos referencia al mismatch con pues suciedad, por ejemplo, que tienen los paneles, o pequeñas microfisuras, puntos calientes, también tolerancias de fabricación del propio panel, ¿no? Que de fábrica ya no todos tienen el mismo power. Y luego también tienes la degradación irregular, en el sentido de que van degradando de manera irregular estos paneles, con lo cual el inversor string, que tiene un solo MPPT, pues ve lastrada la eficiencia del string a causa de esto, ¿no? Entonces, claro, pensamos, oye, ¿y si sacamos el MPPT
del inversor y lo pasamos al optimizador, ¿no? Entonces, fíjate que el primer optimizador de SolarEdge, y disculpa que me alargo un poco, pero yo creo que está bien añadir un poco de contexto y luego respondo la pregunta mágica, ¿no? El primer optimizador de SolarEdge era compatible con cualquier inversor, fíjate. Anda. Sí, era compatible con cualquier inversor. Hombre, teníamos unas marcas que nos habíamos certificado, entre comillas, ¿no? Que has hecho las pruebas, ¿no? Tampoco es cualquier inversor, ¿no? Pero no teníamos inversores nosotros, ¿no? Al cabo de 2 o 3 años vimos que realmente para sacar el máximo rendimiento necesitabas un inversor diseñado específicamente para trabajar con el optimizador, porque habíamos desarrollado la tecnología Backboost, que se llama Backboost. Entonces, el Backboost, ¿vale? Para hablar así más en algo más que se pueda entender, back quiere decir reducir y boost incrementar. Y estamos hablando de tensiones aquí, ¿vale? Entonces, SolarEdge ahora mismo, el optimizador de SolarEdge, de hecho tengo uno aquí, si quieres luego lo vemos, es el único que puede incrementar la tensión de salida, aparte de reducir la tensión de salida. Reducir la tensión de salida es más sencillo, es el back, ¿sí? Y nosotros tenemos patentado la función backboost. Entonces, al poder incrementar la tensión de salida, y aquí es donde respondo a la pregunta mágica, ¿no? Al poder incrementar la tensión de salida del propio optimizador, es como si tú tuvieses un módulo con superpoderes, en el sentido de que, pues, si el módulo se ve lastrado por algún factor de pérdida del que hemos hablado, de los mismatch, ¿no? De la suciedad, de las tolerancias, etcétera, pues realmente los demás optimizadores van a poder incrementar su tensión de salida para compensar esa pérdida y no limitar la intensidad en el string. Entonces, es básicamente cómo funciona el sistema, ¿no? Versus otros optimizadores, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos no pueden incrementar la tensión de salida a nivel de optimizador, porque solo tienen la función back. Y esto hace que ellos, para incrementar la tensión del string, lo tengan que hacer con otra conversión de continua a continua a nivel de inversor. Obviamente ahí pagas un peaje. Cada conversión es un peaje, ¿no? Entonces, el optimizador en sí es un conversor de continua a continua. El inversor de continua alterna. Sin embargo, ellos tienen un optimizador que es de continua a continua, solo con la función de reducción de tensión, y para incrementar la tensión de todo el string, en el propio inversor, antes de convertir a alterna, hacen esa conversión de continua a continua para incrementar la tensión del string. Aparte de que tienen 2 MPPTs. Tienen uno en el optimizador y otro en el inversor. Entonces, crea como una guerra entre esos MPPTs, y luego el hecho de que tienes esa triple conversión, sería la segunda del proceso, pero porque está ahí en medio, que también es un peaje donde estás pagando, pues dale un 1,5%. Entonces, fíjate que hemos hecho estudios donde sistemas no SolarEdge con optimizadores pueden ser menos rendibles que sistemas sin optimizadores. Fíjate. Es curioso. Entonces, claro, diciendo esto, mi siguiente pregunta va por ahí. ¿Qué límites reales tiene vuestra tecnología en concreto? Porque escuchándote parece que no tuviera ningún límite. A ver, sí que tiene límites, por supuesto, ¿no? Al fin y al cabo no hacemos magia. El límite es básicamente el rango de tensión de salida de los optimizadores. Entonces, digamos que el optimizador no puede incrementar la tensión hasta el infinito, ¿no? Tiene un rango de tensión de salida que va desde los 60, pasando por 80, hasta 100 voltios. Y ese sería un poco el límite, ¿no? Porque al poder incrementar la tensión de salida podemos compensar las pérdidas de tensión de otros paneles. Si un panel tiene más suciedad o tiene esas micro roturas o tiene más sombra o tenemos otra orientación en el mismo string, los paneles con peor orientación o con estos factores de mismatch tendrían una pérdida de tensión, lo que limitaría la corriente. Entonces, los demás optimizadores, al poder incrementar, pues compensamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el límite?
Fíjate, mira, para un inversor monofásico, un inversor de 5 kilovatios, por ejemplo, necesita mínimo 4 paneles para funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, necesitarías pues 4 paneles funcionando, ¿no? El mínimo de paneles son 6, porque el hecho es que nuestros inversores tienen una tensión de entrada fija y eso también hace que la eficiencia sea estable durante todo el recorrido, ¿no? Esto también versus un inversor tradicional tiene una tensión de entrada variable. Entonces, al tener esa entrada fija, nosotros necesitamos como mínimo un número mínimo de paneles, ¿no? Pero sí que es verdad que con SolarEdge nosotros podemos hacer strings más largos, ¿no? Por el hecho de que podemos regular la tensión y jugar con la tensión. Entonces, ya no es, vale, cojo el rango de tensión de salida del módulo, lo voy sumando, ¿sí? Los máximos, y digo, vale, pues el inversor permite hasta X voltios de entrada, pues este es el máximo de números que puedo poner de paneles, ¿no? En un string. Sería el cálculo básico. Sí. En nuestro caso no es así, porque el optimizador va regulando la tensión de cada uno de los optimizadores, de cada uno de los paneles, o de cada 2 paneles si tienes el optimizador doble, porque también existe, y el inversor tiene la tensión de entrada fija. Entonces, claro, podemos hacer strings súper largos, el doble de largos, más o menos. Y esto hace que nunca tengas esas limitaciones de strings cortos, de decir, vale, que solo necesito 4 paneles o 8 paneles no funcionando, porque normalmente ya haces un string para toda la planta, porque tiene total flexibilidad el string prácticamente. Pero esa sería la limitación, ¿no? Que tú necesitas una tensión mínima de trabajo. Claro, digamos que para instalaciones pequeñas, a lo mejor una casa de pueblo pequeñita que le puede servir perfectamente con 3-4 paneles, ahí SolarEdge no tiene mucho que hacer. No, ahí SolarEdge directamente no sería instalable, ¿no? Porque necesitamos esos 6 paneles mínimo en monofásico. En trifásico ya se eleva. El mínimo ya son 10 paneles en trifásico. Entonces, claro, esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es en qué escenarios destaca más SolarEdge. Digamos que sería estos casos más de instalaciones más grandes, pequeño industrial o incluso ya industrial. Sí, a ver, yo diría que encaja en todas las instalaciones residenciales estándar, porque yo creo que 3-4 paneles es algo mucho más pequeñito, ¿no? Hoy en día, pues una unifamiliar, pues diría que 6 paneles mínimo. Si no, realmente vas a generar bastante poco, ¿no? Y con la revolución energética que viene, ¿no? Todo lo que es la electrificación, vehículos eléctricos y demás, los consumos eléctricos van a tender a incrementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo animaría a ponerse más, porque al fin y al cabo son 25 años la instalación. Sí que es verdad que se puede ampliar, ¿no? Siempre dicen, bueno, yo puedo ampliar, etcétera, pero recomendaría hacerlo todo de una. Al final es más barato también. Más barato. No llevas al instalador 2 veces, no estás comprando un material que a lo mejor dentro de 3 años ya no existe. Sí, hay muchos factores. Es decir, es más barato hacerlo todo de una, tener una pequeña previsión, ¿no? Yo, de hecho, cuando trabajaba en esta empresa instaladora, les preguntaba a los clientes, ¿no? Oye, ¿tienes pensado de aquí 3 a 5 años o valorarías tener un coche híbrido enchufable o un coche eléctrico? ¿Tienes pensado qué tipo de sistema de clima tienes, ¿no? Calefacción, etcétera, para ver si, pues, oye, pues quizá me instalo una aerotermia, quizá me quito la calefacción a gasoil, etcétera. Bueno, depende, ¿no? Entonces, sí que hay que tener en cuenta esa previsión, ¿sí? Porque al fin y al cabo son 25 años de producción del sistema. Estás hablando de casos reales, que es además muy interesante. ¿Cómo responde SolarEdge en casos reales? Sobre todo, pues lo que tú has dicho, integración vehículo eléctrico, unas baterías, un sistema de aerotermia. ¿Cómo funciona? ¿Es una tecnología fácilmente integrable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sí, hoy en día lo que es el concepto de all-in-one, ¿no? Se lleva mucho. Nosotros somos muy de ese concepto. Sí que es verdad que estamos abriendo la puerta a otros fabricantes para integrarse a nuestro ecosistema, ¿no? Nosotros tenemos un ecosistema completo, realmente, desde optimizadores, incluso existen paneles
con el optimizador integrado en el propio panel, aunque aquí en España no hayamos enviado demasiadas unidades aquí en España por A o por B, más por disponibilidad. En otros países se instalan mucho este tipo de soluciones. Aquí también el panel, pues hay otros paneles, el mercado es muy diferente. Sí. El mercado es muy de paneles grandes, ¿no? Es un panel más pequeñito el nuestro. Tenemos los optimizadores, obviamente, sueltos, compatibles con otros paneles. Tienes el cargador de vehículo, tienes baterías, etcétera. Y luego tienes el sistema inteligente que de alguna manera maneja todo el cotarro, ¿no? Así coloquialmente dicho. Entonces se llama SolarEdge One el sistema. Y, por ejemplo, con la batería puede hacer cargas y descargas de manera inteligente, cargas de la red incluso a la batería, dependiendo del precio de la luz, ¿no? Entonces, esto ayuda también a incrementar la rentabilidad de tu sistema, no solo con el autoconsumo. Si tuvieses una indexada, podrías cargar la batería de la red incluso cuando el precio es cero, y vender cuando el precio es más alto, ¿no? Y esto, el sistema SolarEdge One te lo hace de manera inteligente, de manera autónoma, ya teniendo el precio de la luz, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es como un pequeño broker energético que sabe los precios de las acciones de las próximas 24 horas, ¿no? Entonces, es muy fácil ganar, ¿no? En un mercado que tú ya sabes cuál será el precio. Entonces, hablando de la integración de otras marcas, ¿no? Porque esto también es importante, que nosotros a veces nos dicen, sois como el Apple de la fotovoltaica, ¿no? Digo, ostras, pues más o menos, ¿eh? No te voy a decir que no. Pero Apple sí que es marquista total, ¿no? Dice, oye, aquí ni Samsung ni otras cosas, aquí es Apple o Apple o Apple. Nosotros ahora estamos dando la posibilidad de integrar en el sistema cargadores de vehículo de terceros, por ejemplo, ¿sí? Luego también aerotermias y poder gestionarlas siempre a través de nuestra aplicación, ¿no? ¿Por qué generarlas controlarlas, a través de nuestra aplicación? Porque al fin y al cabo tú tienes todos los parámetros en uno y de esta manera la aerotermia y el cargador de otro fabricante, de otra marca, podrá recibir datos y luego actuar con la inteligencia de SolarEdge, ¿no? Comunicándose con el inversor, sabiendo la producción, conociendo la carga de la batería, conociendo pues las expectativas de precio de las próximas horas, y todo gestionado por nuestro inversor, que sería como el hub, digamos la cabeza del sistema. La cabeza ahí, justo, el cerebro del sistema, sí. ¿No? Entonces, el sistema sería controlado por el inversor, pero tienes otras vías que no son de SolarEdge, ¿no? Para funcionar. Eso, por ejemplo, tú lo has dicho, es muy, muy Apple el concepto SolarEdge, pero creo que es buena idea también abrirse sobre todo a este tipo de sistemas que al final son accesorios a la fotovoltaica. ¿Y cómo lleváis en SolarEdge precisamente justo eso, ser considerada, que al final yo considero SolarEdge como una marca premium, y tenéis que competir muchas veces, y en el mercado de hoy en día ya sabes que el precio manda muchas veces, tenéis que competir con precio, con sistema, es un sistema complejo de instalar. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo gestionáis ese tema? Sí, es un mercado, el español es un mercado muy... bueno, a ver, los españoles somos así, ¿no? Es decir, oye, somos de precio y siempre hemos valorado mucho esto en este sentido, pero yo siempre animo a pensar en el kilovatio hora, más que el kilovatio pico, ¿no? Porque el kilovatio pico es, vale, lo que yo pago por mi kilovatio pico, ¿sí? Es normal, y esto siempre lo explico, ¿no?, a los instaladores, que los clientes finales, por inercia, quieren ahorrar en su factura del presupuesto, en el presupuesto. Porque por inercia ya querían ahorrar en la factura de la luz. Es normal, ¿no? Yo quiero ahorrar en la factura, pues también quiero ahorrar en mi presupuesto, ¿no? Y no son conocedores de qué es qué, ¿no? Qué es Longi, qué es SolarEdge, qué es, no sé, Goodwi, por decir algo, ¿no? Por decir marcas así. No tienen ni idea. Yo sé lo que es un Mercedes, lo que es un Peugeot, ¿no? Lo que es un BMW, y no soy de la industria del automóvil, ¿no?
pero de ese sector de fotovoltaica pues no entienden, se dejan recomendar por los instaladores, ¿no? Que es lo normal. ¿Qué pasa? Que el kilovatio pico de un sistema más económico que el nuestro, bueno, es más barato, está claro, ¿no? Pero como SolarEdge genera más energía, gracias a esta función Back Boost, ¿no? Realmente el kilovatio hora que genera mi instalación durante la vida útil es más barato. Con lo cual soy más rentable. Entonces, ese sería un poco el truco, ¿no? Para darle la vuelta y dejar de pensar en precio, cuánto estoy pagando, ¿no? Sino qué rentabilidad me da mi sistema. Claro, ¿Sí? hay que tener en cuenta esa visión a 20, 25 años. Exacto. Para analizarlo bien. Entonces, fíjate que a veces dices 20, 25 años, ¿no? La frase de, bueno, yo ya estaré muerto es lo más fácil que te puedes encontrar, ¿no? Bien, pues yo le digo, oye, no es... Piensa 5 o 6 años, que es el break-even de la planta, ¿vale? Más o menos la amortización de un sistema SolarEdge está más o menos igual que un sistema normal, porque al fin y al cabo yo genero más. Pero a partir del momento que hemos amortizado, tú ya estás ahorrando más. Entonces, claro, si lo miras de otra forma, del kilovatio hora, tú realmente te sale más barata la solución SolarEdge. ¿Que pagas más al principio? Por supuesto. Pero es que no solo pagas por generar más, pagas por tener mayor seguridad en los equipos y tener más garantías. Con lo cual, en la inversión tienes menos riesgo y a su vez tienes mayor rendimiento. Entonces, claro, si lo analizamos de esta manera, es un no-brainer, ¿no? Que se dice en inglés. Es que, macho, me lo hago con SolarEdge porque genero más y tengo menos riesgo. Luego vamos a entrar en ese punto. Además, voy a ser un poco malo con las preguntas, ya lo sabes. Pero quiero terminar de entender, porque has mencionado también el sistema All-in-One, que todo el mundo ahora está con el All-in-One. Sí. ¿Cómo funcionaría vuestro sistema en caso, por ejemplo, como el apagón que hubo hace relativamente poco? ¿Qué pasa? Imagínate que yo tengo en mi casa un sistema SolarEdge. ¿Cómo tendría que ser para que en caso de apagón yo pueda tener luz? Además he hablado con muchos clientes que tenían batería con otros sistemas y me lo decían, pero ¿cómo puede ser que yo tenía batería y no he tenido luz? Claro, porque los inversores están conectados a red, ¿no? Entonces, realmente el inversor necesita una estabilidad que una batería, si se descarga, pues no se la da, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos en los inversores un modelo de inversor que se llama Hub. Este inversor es compatible con una interfaz de backup que va por separado. Va por separado por una razón, porque realmente podemos darle las máximas prestaciones si fuese por separado que si fuese integrado, ¿no? Que otros fabricantes también lo integran, ¿no? Es decir, oye, inversor con backup integrado, todo en uno, ¿no? Es, bueno, es muy atractivo, que lo es también, pero realmente seguramente no te pueda dar las máximas prestaciones para hacer un full backup, ¿no? Un backup completo, ¿no? Un sistema de respaldo completo, así va traduciéndolo, ¿no? Porque nosotros somos muy de hablar así con estas palabras americanizadas o de alguna manera en inglés, ¿no? Pero es un respaldo completo, ¿no? Bueno, tenemos una interfaz que tanto en monofásico como en trifásico puede dar las máximas prestaciones hasta 30 kilovatios en ambos sentidos. Y esa interfaz también lo puedes colocar en un circuito específico y hacer tus cargas críticas, pero tienes la posibilidad de hacer un full backup si quieres, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad que te aporta, ¿no? No es solo una pequeña vía de escape, ¿no? Entre comillas, que tienen estos otros fabricantes con el backup integrado, sino es una interfaz que pues, te da las posibilidades de tener flexibilidad, ¿no? De hecho, eso me acuerdo hace años cuando salieron los primeros backup integrados, que a mí me sorprendía. Decía, pero ¿cómo solo 2 kilovatios, 3 kilovatios? Pero ¿y si en mi casa necesito más potencia? Y es verdad que sorprende. Pues ahora que conocemos perfectamente el sistema, la tecnología, vamos a ir un poquito más a ahondar. En SolarEdge dependéis muchísimo de la electrónica. Al final todo se basa en el optimizador, el inversor, todo con un montón de electrónica y luego la nube y la inteligencia artificial, podemos llamarla, que llevan vuestros sistemas. ¿No dependemos demasiado de software en este sentido? ¿Qué pasa si algo falla, por ejemplo, en los servidores?
A ver, eso es buena pregunta, ¿no? Nosotros, los servidores, tenemos varios respaldos, volviendo a utilizar el castellano aquí. Bueno, básicamente copias de los servidores que se van alimentando, retroalimentando según el servidor general. Si fallase nuestro servidor central, tienes otro de respaldo, ¿no? Y además están en diferentes países también, ¿no? Por temas, yo qué sé, si hay un apagón en un sitio, pues mira, no lo tienes en el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos respaldados por esto. Luego, en cuanto a la electrónica en sí, la suerte que tenemos es que llevamos muchos años trabajando, ¿no? Son 19 años ya y las hemos visto de todos los colores, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro optimizador, realmente pues lo voy a enseñar, ¿no? Para que la gente lo vea. De hecho, vamos a aprovechar, ya que lo tienes Sí. en la mano, cualquier cliente que tenga un optimizador de cualquier otra marca y diga, jo, pero si es igual, cuéntanos qué diferencias hay. Sí, es muy buena pregunta, muchísimas gracias, de hecho, porque nosotros, como llevábamos 19 años ya, hemos hecho pues, optimizadores que no eran como este, ¿no? Empezamos con un optimizador que era de plástico, optimizador que no tenía protecciones, etcétera, y hemos ido viendo cómo fallaban y cómo hemos ido mejorándolo, pues también es la experiencia que llevamos, ¿no? Y hablando de eso, de la electrónica, tenemos la suerte de esa experiencia que ha ido permitiendo hacer el trial and error, ¿no? O sea, pues si yo saco algo al mercado, veo que falla, lo corrijo en la siguiente edición, ¿no? Entonces, en este caso, los optimizadores de SolarEdge, primero, uno cuando lo tiene en la mano dice, ostras, es robusto, ¿no? Se siente muy robusto. Luego están hechos la carcasa está hecha de aluminio, tienes la placa de hierro, ¿sí? Y en las conexiones tenemos unas protecciones, que parecerá poca cosa, pero si nos fijamos en los demás optimizadores del mercado no las llevan. Bueno, pues yo ya les recomiendo a los señores que la pongan, ¿eh? Porque normalmente hay veces que los cables de los módulos no llegan, ¿no? Oye, pues si yo tengo un layout con los módulos en horizontal, pues quizás tengo un optimizador doble y tengo que conectar los dos paneles al optimizador, por ejemplo, pues oye, a lo mejor no me llegan bien los cables o porque el cable del módulo en ese caso es un poco más corto, etcétera, con lo cual tendría que flexionar los cables así, ¿no? Claro, si yo no tuviese la protección y yo flexiono los cables así, los cables no se flexionan ahora y ya está, se quedan 25 años, ¿no? Bueno, puede causar pequeños fallos de aislamiento, porque al estar así en la intemperie, con la humedad, con las altas temperaturas, bajas temperaturas, agua, etcétera, pues puede crear fallo de aislamiento y obviamente fallo del sistema. Entonces, esta gomita te da esa seguridad, parece poca cosa, ¿no? Pero lo más importante en los optimizadores de SolarEdge, aparte de la función Back Boost que ya hemos hablado, es que prevenimos los arcos eléctricos en los conectores. Y eso es muy frecuente. Nosotros prevenimos el arco eléctrico en los conectores, ¿no? Entonces, el arco eléctrico en los conectores es algo muy frecuente. Yo creo que prácticamente todos los instaladores habremos tenido alguna vez pues, un conector que se haya quemado, ¿no? O que se haya fundido un poco, etcétera. Esto puede tener varias causas, ¿no? Una de ellas quizás es el hecho de que pues se ha crimpado quizá no del todo correctamente o no hemos conectado del todo bien el conector, ¿no? Siempre son muchos conectores, ¿no? Si hago una instalación grande, pues oye, fallo humano existe, ¿no? Todo el mundo falla y puede pasar. Luego también, pues, diferentes modelos de conectores MC4, ¿no? Yo sé que en el mercado pues existen MC4s que son un poco... que no son del todo fiables. Nosotros utilizamos los conectores Staubli, ¿de acuerdo? Que tienen alta compatibilidad con la mayoría de conectores del mercado en general. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es añadir unos sensores de temperatura dentro del propio optimizador. Y esto lo que hace es tratar de prevenir el arco eléctrico en el conector, no detectar, porque si yo lo detecto quiere decir que ya ha ocurrido, ¿no? Yo aquí lo estoy previniendo. Entonces, el arco eléctrico está en torno a los 200 grados, 220. Entonces, antes de
de llegar a esa temperatura, el sistema básicamente se para. Entre los 85 y 100 grados depende de dónde estés localizado en el mundo, ¿vale? Porque a mí, al principio cuando salió la tecnología esta del Sense Connect, que lo llamamos, me decían, oye, ¿y si estoy en el desierto? ¿No? Porque a los 85 grados, decíamos, a los 85 grados ya se activa. Digo, ¿y si estoy en el desierto? ¿Se activa todo el día? Digo, no, porque el sistema se aclimata. Se aclimata a las temperaturas de donde esté instalado. Entonces, bueno, el rango es en torno a los 85 a los 100 grados. Si ya supera los 100 grados, hay un problema. Entonces, claro, al superar los 100 grados, el sistema automáticamente reduce a 1 voltio, apaga el sistema, reduce a 1 voltio, y de esta manera previenes el arco eléctrico. No solo lo detectas, ¿no? Prevenir antes de curar, esto es de cajón, ¿no? Creo que nuestras madres nos lo han enseñado siempre. Entonces, en este caso lo prevenimos, que por cierto hay un nuevo Real Decreto sobre la seguridad contra incendios en instalaciones industriales, donde habla de tener el máximo sistema de prevención antiincendios y de utilizar materiales de calidad, ¿no? Bien, pues esta es la solución que no solo cumple, sino que la supera, porque también habla de cortar la corriente. Nosotros cortamos tensión también, o sea, ya cortamos de cuajo, ¿no? Entonces, realmente, si quieres tener una solución que cumpla, pero que además exceda, que te da la seguridad de que, oye, ¿y si cambia en un futuro? Pues, oye, yo ya excedo, con lo cual seguramente llegarán a nuestro nivel, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las peculiaridades técnicas de SolarEdge son obligatorias. Por eso allí tenemos una gran cuota de mercado, en torno a un 30% actualmente. Vale, justo me has respondido otra de las dudas que yo tenía, que era cómo prevenís precisamente este tipo de problemas. Entonces vamos a otra cuestión que genera bastante controversia, que es, al final, la gama de productos de SolarEdge es enorme y, claro, eso puede generar muchos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un instalador elige un optimizador que no es el correcto para una instalación? Por ejemplo, lo que has mencionado de un mínimo número de paneles, o si hace un string de una longitud incorrecta, el sistema falla, te avisa. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de fallos? Sí, a ver, si ocurriese, el sistema no tiende a arrancar, ¿vale? Directamente el inversor dice, oye, pues aquí no es correcto y no arranca. ¿Podría llegar a arrancar? Vamos, podría ser. Depende, ¿no? A veces como que le engañan al inversor y podría llegar a arrancar, pero si el diseño no está validado, digamos, por las reglas de diseño, estas aparecen tanto en la ficha técnica del optimizador, en la segunda página, hay un apartado de reglas de diseño, tanto como en nuestro software de diseño, que se llama SolarEdge Designer. En este SolarEdge Designer, que es gratuito, realmente es bastante intuitivo. Allí puedes validar tu diseño eléctrico, ¿no? Como hemos hablado en principio, nosotros podemos hacer el string el doble de largos, ¿no? Entonces no podemos aplicar la regla básica normal de longitud de string según un inversor tradicional. Entonces tienes que, como mínimo, mirarte la ficha técnica, ese apartado donde habla de reglas de diseño, que es muy completo, porque aparecen todos los tipos de inversores y los tipos de optimizadores, y tú puedes ver longitud máxima y longitud mínima de string. Y esas reglas están introducidas en nuestro programa de diseño, que por cierto tiene un botón de auto-string, además, que te hace el string automáticamente, ¿eh? O sea que realmente complicaciones cero, ¿eh? Es un sistema gratuito, el de software de SolarEdge es gratuito, y además es súper intuitivo y súper rápido. Entonces yo recomendaría validarlo siempre a través del designer. Si no, pues mirar la ficha técnica y hacerlo tú. ¿Qué pasa? Que siempre está el fallo humano, que yo muchas veces también he errado, ¿no? En este sentido. No, pero has dicho algo que realmente es de cajón, que es que un instalador, antes de ir a una instalación, se mire el manual, que sabemos que no siempre pasa, pero con vuestra marca es imperativo hacerlo, porque si no pueden pasar estas cosas. Yo recuerdo hace años, de hecho, un instalador. Yo trabajaba en una empresa de instalaciones y me llamó un instalador porque había montado un sistema SolarEdge y no arrancaba. Y claro, fue precisamente eso, que mire fichas técnicas, el optimizador que había puesto y demás, y justo le había pasado eso, que no había visto el número mínimo de paneles por string. Vamos a seguir con cositas picantes. Entonces,
Como no es solo todo lo que reluce, cuéntanos algún fallo, alguna instalación defectuosa que te haya llamado la atención o que hayas visto desde que estás en SolarEdge. Bueno, había una, no puedo dar muchos datos sobre Sí. el instalador, ¿vale? Pero me acuerdo que era un instalador que había conectado nuestros optimizadores con un inversor de otra marca, ¿vale? La he mencionado antes, empieza por G. Y funcionaba el sistema, te lo juro que funcionaba. Claro, pero nosotros no lo teníamos en la monitorización, porque el inversor en sí, que es el cerebro, que es el que se comunica con Internet y envía las señales a la monitorización, a la nube de monitorización, claro, el inversor era de otra marca, ¿no? Pues el fabricante me decía, sí, funciona. Luego pasó los datos y estaba realmente a medio gas, ¿no? Y porque, claro, el inversor no estaba preparado para los optimizadores de SolarEdge, y los optimizadores de SolarEdge de alguna manera hoy han conseguido arrancar, y la verdad que yo creo que sigue instalada esa instalación, ¿no? Obviamente y desafortunadamente esos optimizadores están fuera de garantía porque Claro. Básicamente no cumplen las reglas de SolarEdge, que es que necesitas el inversor SolarEdge por el hecho de que nosotros, cuando inventamos el sistema, inventamos el inversor, fue diseñado específicamente para trabajar con los optimizadores Backboost. No tiene MPPT nuestro inversor. Entonces, yo creo que ese inversor, al tener MPPT a nivel de string, pues de alguna manera funcionaba. Obviamente eso no estaba funcionando a rendimiento adecuado y desafortunadamente sin garantía, pero bueno, eso es una pequeña anécdota. Anécdotas habrán varias, pero Sí, de momento me he acordado de esta. Pero es curioso. Y para ese instalador pequeño, como hemos hablado, que al final es un sistema complejo de instalar y hay que tener en cuenta bastantes cosas, para ese instalador pequeño que a lo mejor no tiene recursos o no tiene pues una o dos personas que pueda mandar a formaciones, ¿qué soporte ofrecéis o de qué forma hacéis que ese pequeño instalador también pueda instalar vuestros sistemas? Sí, eso es. Muchas gracias por la pregunta, porque mira, fíjate, al menos yo y mis compañeros en Equipos de España tratamos de valorar a todos los instaladores por igual, ¿no? Obviamente hay una pequeña diferencia en si me instalas, no sé, 30 megas a si me instalas 100 kilovatios, ¿no? En un año. Pero realmente el soporte como tal va a ser exactamente el mismo, ¿no? Si yo recibo una llamada de quien sea, lo voy a atender exactamente igual. Nosotros tratamos de dar esa pequeña formación técnica, no demasiado extensa, porque tampoco queremos aburrir a los instaladores, pero darle primero los conceptos de cómo vender el sistema, ¿no? De los truquitos estos de los que he hablado al principio, de el kilovatio hora en vez de el kilovatio pico, ¿no? Centrarse en el kilovatio hora, la rentabilidad del sistema, la seguridad, las garantías, ¿no? El mayor retorno, menos riesgo, que al fin y al cabo, fíjate, en una inversión, ¿no? SolarEdge fotovoltaica es una inversión. Entonces, ¿qué parámetros miro en la inversión? ¿No? El riesgo y el retorno. Es así. Entonces, si lo enfocas así, el cambio de chip es inmediato. Sin embargo, es todo precio. Si el instalador se mete en ese mundo, mal. Ahí está. La guerra de precios es fatal. O sea, acaba con los mercados, literalmente, acaba con el margen de la empresa. Trabajarás más por menos y acabaremos dando peor servicio a los clientes. Y llega un momento donde hay un punto de cambio, ¿no? El turnaround, que básicamente que el mercado se da cuenta de que el mercado está completamente, no sé si reventado, pero en malas condiciones, y hay que cambiar de perspectiva. Yo creo que está ocurriendo en España, por cierto, ¿eh? De hecho, eso lo hemos visto con paneles, por ejemplo. Fíjate. Han tirado los precios hasta donde no se podía y ahora... Exacto. Entonces, ¿y luego qué pasa? Que te encuentras conectores de mala calidad, Claro. que tienes problemas, ¿no? Yo abogaría por especializarse, ¿no? Si yo voy con la misma solución que ofrece todo el mundo o con una solución similar, ¿cómo me diferencias? No, es que yo soy el instalador de aquí, de confianza, o bueno, vale, eso es un argumento, perfecto. Ahora bien, si tú le ofreces una tecnología diferente, ¿no? Como la nuestra, pues ya te estás diferenciando, ¿sí?
Entonces yo le diría, mira, para no arriesgarte a perder el cliente por precio, diría, mira, tú tienes la solución estándar que le ofrezca a todo el mundo y que te ha ofrecido instalador A, instalador B, instalador C. Yo también la tengo, pero te recomiendo otra solución encarecidamente por estas razones. Entonces, a partir de ahí, tratar de hacer cambiar el chip al cliente, ¿no? Entonces, para los instaladores pequeños les recomendaría diferenciarse, y el soporte que les damos es total. O sea, es decir, nosotros, aparte de tener el software de diseño, podemos hacer pequeñas formaciones de lo que necesiten, les damos soporte, tenemos un soporte técnico también muy válido en España, con una media de espera de en torno a 1 minuto y medio a las llamadas. Sí que hay momentos pico, ¿no? Suele ser a las 8:30 de la mañana, todos llaman, ¿no? Claro. Es justo cuando abre. Y luego a partir de a la hora de comer, y luego pues a la última hora, ¿no? Última hora también hay un pico, ¿no? Los que están ahí. Pero bueno, en ese sentido, pues eso, entre el soporte técnico, el soporte comercial, el soporte preventa, tenemos todo tipo de soporte, y solo hay que contactarnos y ya está. Perfecto. Como nos vamos quedando sin tiempo, vamos a ir al final. ¿Qué mejoras inmediatas tú crees que demanda el mercado? ¿Qué visión tiene SolarEdge a futuro? Y sobre todo, ¿crees que se impondrá este modelo de optimizador por panel? Yo creo que se está imponiendo poco a poco. Cada Real Decreto que va saliendo, ¿no? Cada normativa, vemos que hay un avance más hacia tener un control total, ¿no? A nivel de módulo, porque tiene sentido, ¿de acuerdo? SolarEdge no sería una empresa de casi 1 billón de euros, de dólares, un billón americano, si no fuese algo que funcione, ¿no? Y contrastado por el mercado en general, ¿no? Entonces, luego, viendo las regulaciones más estrictas a nivel mundial, uno de los ejemplos es Estados Unidos. Ellos allí realmente ya el rapid shutdown es obligatorio, por ejemplo, ¿no? Que aquí yo creo que lo van a hacer obligatorio dentro de poco, porque vamos dando pequeños pasos hacia adelante. Entonces, la visión primero es seguir innovando, porque nos copian rápido y bien, no te lo voy a negar, pero luego están las patentes. Por ejemplo, la tecnología Backboost no la van a poder copiar, está patentada, ¿no? Luego tendrían que reinventar el inversor, y eso no lo van a hacer tampoco. Entonces, hay que seguir innovando. SolarEdge es una empresa innovadora completamente. De hecho, hemos invertido muchísimo dinero en innovación, y al fin y al cabo, pues ir creando la estela en el mercado, como lo hemos hecho con el optimizador, que desde el año 2008, que empezó a comercializarse, hasta hace 3 años éramos los únicos, ¿no? Y de hecho, cuando salían optimizadores de otras marcas, a pesar de no tener la misma tecnología que la nuestra, ¿no? Y de alguna manera han engañado un poco al mercado, yo me alegro. ¿Por qué? Me dirás, ostras, ¿por qué no? ¿Te alegras de que la competencia saque un producto como el tuyo? Y digo, sí, me alegro porque han validado mi sistema. Claro. Me han dado la razón, ¿no? Nos han dado la razón. Entonces digo, bueno, pues perfecto, cojonudo, ¿no? Entonces ya de hecho que ellos empiezan a hablar del optimizador, que luego vengo yo y les digo, oye, pues que sepas que yo fui primero. Que yo fui el primero, yo lo inventé, ¿no? Bueno, o sea, SolarEdge en general, ¿eh? Sí, Entonces, eso nos ha pasado recientemente también. Alguna empresa con, pues como nosotros decimos siempre, instalador, dedícate solo a instalar, que nosotros gestionamos todo lo demás. También hace muy poco nos ha pasado que nos ha copiado exactamente la misma frase una empresa, y es lo que tú dices, al final están validando tu idea, con lo cual está perfecto. Así es. Para finalizar, ¿qué le dirías a ese instalador, a ese ingeniero, a ese pecista que va a decidir qué marca utilizar, que va a decidir si utilizar un sistema SolarEdge, un sistema de string, otro sistema? ¿Qué le dirías para que tome la decisión correcta? A ver, yo le diría primero tener en cuenta que la diferenciación es importante, porque en un mercado tan competitivo como el español, si no nos diferenciamos, estará muy difícil y entraremos en esa espiral negativa de la guerra de precios. Y segundo, que piense también en la seguridad de los equipos, ¿no? Porque un cliente que pueda tener un incendio en una cubierta, que no es lo frecuente, pero puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues obviamente es una desgracia, ¿no? Y luego también el tema de ciberseguridad, que es una tendencia que está al alza, porque al fin y al cabo el número de ciberataques se está incrementando de manera, no sé si escandalosa, pero bastante rápido. Y bueno, pues más o menos esto, ¿no? Diferenciarse, tener en cuenta la seguridad
tanto la ciberseguridad también, y poder ofrecer el mejor trato y servicio a tus clientes, ¿no? Porque al final ese cliente, fíjate, tú le puedes luego hacer un upsell, ¿no? Le puedes vender una batería, le puedes vender un cargador, le puedes dar otros servicios, es decir, un cliente contento no solo te puede traer otros clientes, sino que además tú le puedes sacar más rentabilidad de ese mismo cliente. Entonces, eso, tratar bien a vuestros clientes con producto de calidad y seguridad. Perfecto. En EIF Solar lo decimos claro, no hay solución perfecta, no es solo todo lo que reluce, pero sí que hay decisiones técnicas correctas. Con SolarEdge hemos visto que tienen una revolución, a día de hoy está a la orden del día, pero tampoco podemos instalar sin ton ni son. Hay que saber entenderlo, hay que comprender ese sistema, preguntar mucho, sobre todo. Entonces, muchas gracias, Alex, porque nos has explicado perfectamente el sistema, nos has traído la información, las preguntas incómodas también las has respondido. Y nada, a quienes nos estáis escuchando, no instaléis a ciegas, preguntad, ir a planta, sobre todo consultar a los que saben antes de tomar una decisión. Y con eso yo creo que podréis tener la instalación perfecta. Gracias, Alex, y nada, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, un gran placer.